Está bueno. Agus, bienvenida. Bueno, vamos a empezar. En el vivo de hoy, el tema que vamos a hablar es sobre las piedras, pero aún con un concepto para poder entender qué es eso de la energía que emiten las piedras y la vibración que tienen las piedras. Lo podemos explicar y lo podemos entender de una manera bien clara e incluso molecularmente hablando o científicamente hablando, para que no sea todo como muy holístico y muy imaginario, ¿sí? Y que se base solo en el sentir, sino que también podamos entender de qué se trata de lo que estamos hablando con hechos. También vamos a hablar rápidamente sobre cómo se usan, cómo se eligen, cómo se limpian, cómo se programan y, si nos da el tiempo, si no se nos va para mucho, también la importancia de la forma que tienen las piedras, porque su forma tiene efectos también directos en el cuerpo, ¿sí? Distintos efectos, ¿tá? Y de eso también vamos a hablar. Para empezar a entender cuando hablamos de una piedra o de un cristal, es, por ejemplo, ¿qué diferencia a un cristal, ¿sí? que está hecho un diamante, por ejemplo, de carbón? ¿Qué diferencia un diamante de carbón de un pedacito de carbón común? Lo que los diferencia al diamante de carbón a un trozo de carbón, ese trozo de carbón negro que conocemos, es la estructura molecular. Un cristal lo que tiene es que sus moléculas están súper ordenadas. Tan ordenadas que forman una simetría. ¿Tá? Para entender esto es fácilmente si nos imaginamos, por ejemplo, un teatro. Vieron que si nos paramos desde el escenario hacia el teatro, vamos a ver todas las butacas. Y esas butacas están ordenadamente dispuestas, separadas una de la otra una misma distancia y separadas una fila de la otra una misma distancia. Ese orden genera una simetría, quiere decir que si yo marco una línea central en el teatro, voy a tener las mismas partes hacia ambos lados. Y cada asiento, que vendría a ser cada molécula de ese cristal, está ubicado de manera simétrica. ¿Ah? Entonces, los cristales tienen sus moléculas distribuidas en forma bien ordenada y simétrica, a diferencia de otros minerales o otros elementos que tienen una estructura desordenada, como el carbón que mencionábamos hoy. Entonces, cuando hablamos de piedras preciosas o piedras semipreciosas o cristales, vamos a estar siempre relacionándonos a estructuras moleculares ordenadas. Por ejemplo, si pensamos en el cloruro de sodio, en la sal de mesa, es un cristal, cristaliza. ¿Por qué? Porque es una molécula de cloruro con una molécula de sodio y una de cloruro y una de sodio ubicadas de manera ordenada y lo mismo hacia abajo y forman un cuadrado, realmente literalmente un cuadrado. Y sumando varios cuadrados van a dar una estructura en 3D que es una estructura cúbica. Por ejemplo, el agua cuando cristaliza, al contrario, es una molécula de oxígeno unida a dos hidrógenos, y el orden de un oxígeno con dos hidrógenos al ladito del otro va constituyendo una figura hexagonal. Entonces el cristal del agua tiene una estructura molecular hexagonal. Los cristales pueden adoptar varias formas, dijimos cuadradas, hexagonales, también pueden formar triángulos que en su estructura en 3D serían piramidales, pueden tener rectángulos que pueden formar trapecios, etc. Figuras en 3D totalmente simétricas, tienen un eje de simetría y eso constituye la base de un cristal. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si aún nos vamos más adentro de esa estructura y vamos a observar molécula a molécula, esos átomos que conforman cada cristal es lo que lo hace ser un cristal y lo que tiene su nombre propiamente dicho. Por ejemplo, el cuarzo es una estructura específica de átomos ubicados de manera ordenada. Cada cuarzo, ya sea de color rosa, blanco, amarillo, etc., conservan su misma estructura molecular y por eso se llaman cuarzos. Y así con la amatista, así con todas las piedras y los cristales. ¿Qué es lo que pasa? Vayámonos profundo a la parte atómica. Hay moléculas, ¿sí?, que constituyen ese cristal que tienen protones y electrones. Y si nuestros ojos pudieran ver esos protones y esos electrones, ¿saben lo que verían? Verían movimiento continuo. Entonces, es increíble cómo vemos una piedra como algo tan inmóvil, pero yéndonos a lo profundo, hay movimiento en su interior.
ese movimiento interno de esos átomos con esos electrones y protones moviéndose, y el orden, ¿sí?, es lo que le da a ese cristal lo que se llama una onda electromagnética. Tienen una energía propia. Cada cristal tiene su energía propia. ¿Y cómo se genera? Justamente por eso, por ese movimiento interno, por esa información que traen de cómo fueron formados años y años y años atrás, o sea que traen información también de la historia, de la evolución de la Tierra y del orden de la distribución de sus moléculas. Ustedes escríbanme ahí si no se entiende mucho, intento repetirlo o explicarlo de otra manera. Pero ahí está la explicación de por qué los cristales tienen energía propia. A lo largo de muchos años atrás se intentaba usar las propiedades de esas energías que emitían los cristales para diferentes cosas. Y no solo tanto en la historia, que las usaban mucho las piedras para lo que es la sanación, habían lo que se llamaban rayos de sanación que usaban los chamanes, que conocían muy bien las ondas electromagnéticas que emitían determinados cristales. También hoy en día tienen muchas aplicaciones los cristales, porque a nivel médico, por ejemplo, se usa una propiedad súper buena que también nos ofrecen los cristales, que es lo que se llama como el componente piezoeléctrico. No importa el nombre, pero lo que significa es que si uno comprime un cristal, lo comprime, se genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que genera el comprimir un cristal, se hizo uso de esa corriente eléctrica para distintas funciones. Y no solo eso, sino que se vio que si se le pasa una corriente eléctrica entre las moléculas del cristal, las moléculas empiezan a tener una vibración especial que emiten un ultrasonido y también una onda de luz. O sea que energía eléctrica, energía ultrasonido y energía de luz también son emitidas por los cristales y se les hace ese tratamiento de comprimirlos, presionarlos o pasarles una corriente eléctrica por ellos. ¿Qué se puede hacer con esas propiedades de los cristales? Por ejemplo, te cuento así como algunas. Las ondas, los ultrasonidos que se usan para las ecografías es a través de cristales. La vibración de los cristales emiten ultrasonidos y eso se traduce en poder observar el interior del cuerpo con una ecografía. O, por ejemplo, los relojes, que son relojes de cuarzo, tienen una excelencia en su precisión porque están constituidos de cristales de cuarzo, que su vibración hace una precisión perfecta en el movimiento de las agujas del reloj. También hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque claro, ¿vieron las pantallas de cuarzo líquido o las pantallas ahora de luz LED líquida? Es un sistema de cristales que lo que hacen es emitir luz. Por eso ahí está el reflejo de lo que es la luz que emiten los cristales, que tienen esas propiedades. Y no solo eso, sino que conociendo cómo es esa vibración de ultrasonido y de luz, uno puede redirigir una piedra, un cristal, de manera específica para algo que quiera lograr. Y eso se está estudiando en medicina, ¿sí? Por ejemplo, se están haciendo estudios en cuanto a tratamiento de células, que uno pueda redirigir específicamente lo que emite un cristal a nivel de ultrasonido y de luz para poder, por ejemplo, limpiar una zona del cuerpo o curar a determinadas células o eliminar determinadas células del cuerpo. Eso también sería como un potencial de los cristales, entre otros, como por ejemplo el poder saber cómo están conformadas las proteínas. ¿Saben cómo se descubre la conformación de las proteínas? Porque se logran cristalizar y después hay un mecanismo que es a través de una luz, un rayo de luz, que lo lleva a una pantalla, se hace una imagen de puntos y ahí los científicos determinan cómo es la estructura de una proteína, gracias a los cristales. Que no es nada fácil hacer eso, la verdad que es súper complejo, pero se logra así, cristalizando. Así que ahí estaría como un poco la explicación de cuando hablamos de la energía que tienen los cristales, es literalmente energía que emiten los cristales. Y no solo eso, los cristales también pueden absorber energía. Eso también está súper
comprobado, pueden conservar energía, pueden enfocar energía y eso los va a ayudar mucho su forma y pueden emitir su propia energía, ¿sí? Con la explicación de lo que hablábamos hoy. Bienvenidos todos los que se están sumando. Qué lindo. Sigo, ¿tá? Yo sigo y después quienes se perdieron esa primer parte de la energía que tienen los cristales, cuando escuchen la primer parte de la charla, ahí conectan con todo. Bueno, ¿cómo podemos usar las piedras, los cristales? Hola Vicky, qué lindo. Bueno, las piedras o los cristales se pueden usar de varias maneras, ¿sí? Una de ellas es de manera decorativa en nuestro hogar, en nuestra casa. Cuando son piedras más grandes que uno no puede llevar con uno mismo, las usa en su hogar. Y acá le traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos un rincón, ¿sí? Que se llama el Rincón de la Riqueza, que es, abrís la puerta de tu casa y en la parte más posterior hacia la izquierda estaría lo que es el centro de la riqueza de la casa. Si uno tiene una piedra de citrino, por ejemplo, ¿sí? El citrino, que es la piedra de la riqueza, de la abundancia, de la energía, de la creatividad, y la ubica en esa área de la casa, está sintonizando con esa vibración, ¿sí? Eso es algo súper lindo a tener en cuenta. También podemos hacer uso de las piedras en distintas partes de nuestras casas o ubicarlas en algunas zonas que nos puedan beneficiar. Por ejemplo, la selenita, que es una piedra, yo tengo una acá, que es una piedra blanca, que es preciosa. Esta piedra nos conecta con lo que es nuestro llamado a hacer, ¿sí? Lo que nuestra alma quiere hacer acá, ¿sí? Entonces esta piedra, la selenita, se puede ubicar, por ejemplo, abajo de la almohada o tenerla cerquita, al lado de la cama, y siempre está ayudándonos con ese proceso de alinearnos con el deseo de nuestra alma. Y hay otro rincón de nuestra casa, que es el rincón, abriendo la puerta del hogar, el rincón derecho, o sea, lo más lejano hacia la derecha de tu casa, es el rincón de las relaciones. Y ahí podemos poner, por ejemplo, un cuarzo, el cuarzo rosa, que tiene que ver con todo lo que es la vibración del amor. El amor en las relaciones, pero no solo relaciones de pareja, el amor en las relaciones con tu familia, el amor con uno mismo, el amor incondicional de la mamá, el lado más maternal. Se puede ubicar un cuarzo rosa en esa zona de la casa y estás vibrando y acompañando esa energía de la vibración. Eso es como una mezcla y una fusión con el Feng Shui y las piedras y los cuarzos y los cristales. Algo importante del cuarzo rosa es que es tan potente su vibración y su energía que muchas veces se busca compensar, equilibrar ese gran poder que tiene esa energía electromagnética con una amatista, ¿sí? Porque es realmente intenso el efecto del cuarzo rosa en ese sitio de la casa. Estoy mirando mis apuntes para no olvidarme de cosas que sean así como importantes a tener en cuenta. Sí, claro, estábamos hablando de cómo usarlas. Bueno, otra manera es llevarlas puestas en uno mismo a través de dijes, pendientes, collares, pulseras, ¿sí? O si no, simplemente, si es una piedrita chiquita, la podés llevar en el bolsillo. Eso yo lo hago mucho en momentos donde tengo que dar, por ejemplo, alguna clase, algún seminario. Después en facultad, me acuerdo en esas épocas de dar clases, yo siempre llevaba una piedrita en mi bolsillo que me daba mi abuela. Para quien no conoce todavía a mi abuela, yo he hablado mucho de ella. Ella es la que me enseñó todo este conocimiento de las piedras y la que me dio desde chiquita las herramientas para poder sintonizar con ellas y aprender de ellas. Y ella siempre me da una piedrita, que la elegimos en realidad juntas, o la piedra nos elige a nosotros, que es algo que también les voy a explicar, y la llevo siempre en el bolsillo en ocasiones específicas. Y la programo también, la programo para que me ayude en beneficio de lo que yo deseo más en ese momento. Así que se pueden usar, se pueden guardar, se pueden tener en algunas zonas de la casa, ¿sí? ¿Cómo es que funcionan los cristales? A través de la vibración que emiten, ¿tá? Eso es
como la clave, ¿sí? Y cada cristal tiene su propia vibración. El efecto que va a tener en nuestro cuerpo es de equilibrar nuestras propias vibraciones también, porque si a veces nos sentimos un poco desequilibrados internamente o tenemos algún dolor físico, ¿sí? No tiene por qué ser emocional, sino un dolor físico, pero que sea de los comunes, de los convencionales, nos podemos nosotros mismos ayudar con los cristales. Si ya es algo más profundo, algo más profundo me refiero como ya si estamos hablando de una enfermedad, hay tratamientos que se hacen con cristales, pero eso lo hace una persona que se especializa en eso, ¿sí? Que conoce bien cómo combinar los cristales, dónde ubicarlos y demás. Pero para todo lo que es general, dolores de cabeza, malestares en el cuerpo, nos podemos ayudar muchísimo con nuestros cristales. ¿Cómo elegir nuestras piedras? Gran pregunta. Hay varias maneras. Una de ellas es, nos observamos cómo estamos, vemos en nosotros qué necesitamos y ahí podemos ir a algún libro o lo que tengamos o a un lugar donde vendan piedras y contarles, por ejemplo, para qué te gustaría tener una piedra y que la persona te ayude a elegir. O sea que partimos de algo que queremos arreglar o ayudarnos con los cristales y vamos en busca de esa piedra específica. Esa es una manera. Otra manera de elegir la piedra es al revés. Es dejar que la piedra te elija a vos. Y esto van a decir, ¿cómo es que la piedra nos elige? Y créanme que es realmente así. Si uno va a un lugar donde hay un montón de piedras, ¿sí? Yo siempre recomiendo mucho, ¿saben qué lugar? Que me encanta, el del MAM. Vieron que en el MAM hay como una islita que venden piedras, aparte están a súper buen precio. Ahí uno puede mirarlas y puede realmente como ver cuál le gusta. También pongan ahí si quieren algún pique de dónde conseguir piedras, también es bienvenido. Es dejar que la piedra nos elija a nosotros. En ese sentido uno siente atracción por una piedra puntual, sin saber para qué es, sin saber cómo funciona, sin saber qué tengo que hacer con esa piedra. Uno la mira y ya sabe que es esa la piedra la que necesita. Una vez que la elige, ¿sí? Después puede ir a fijarse, por ejemplo, cuál es su propiedad, qué es lo que hace o en qué nos va a beneficiar a nosotros. Esa es otra manera. Otra manera de elegir tu piedra es usando tu mano. Si vos pasas tu mano donde hay un montón de piedras, vas a ver que donde tus dedos caigan, o sea, quedan como pegados sobre una piedra, esa es la piedra que necesitas tú, esa es la piedra para tu momento. Esa es otra manera de elegirlas. Y si alguien regala una piedra, que también está buenísimo, y la regala programada para algo, ya tiene su intención, ya es para uno, entonces lo recibe con gusto, obviamente. Es otra manera de elegirla. También hay personas que eligen su piedrita o una piedrita sola para uno mismo, que es en función del signo del zodíaco. Cada signo zodiacal, porque la astrología se combina muchísimo con todo lo que son los cristales también. Según tu signo zodiacal tienes una piedrita puntual y podés elegirla para que te acompañe. Es otra manera también de saber qué piedra puedo tener cerca. Por ejemplo, para los momentos donde hay que hablar, como ahora, la piedra aguamarina es una piedra divina que nos ayuda en todo lo que es el chakra de la garganta, de la expresión, para poder comunicarnos con la mayor claridad posible. ¿Cómo programamos una piedra? Esa era otra de las preguntas. Para programar una piedra, que esto es importante, ¿por qué? Porque si bien cada cristal tiene su vibración especial, su energía electromagnética particular, uno puede potenciar esa energía y puede redirigirla, o sea, hacerla bien puntual. Por ejemplo, usar una piedra para algo específico, para un momento específico y para una situación específica. Y uno la puede programar. La piedra absorbe muchísimo esa intención y esa energía, ¿sí? Por eso es que está en permanente movimiento. Todo lo que ocurre ahí dentro de un cristal está en permanente movimiento. Y lo que nosotros le damos como intención funciona mucho más si es a través de nuestra palabra, no tanto a través del pensamiento, sino a través de nuestra palabra, donde emitimos ondas de sonido. Estamos programando
a nuestra piedra con el sentido específico que queremos que funcione. ¿Qué significa eso del sentido específico? Por ejemplo, si querés regalarle a... Perdón. Si querés regalarle a alguien una piedrita porque está, yo que sé, tiene un dolor en el esternón o tiene un dolor en las muñecas o en algún hueso, uno puede programar esa piedra, ¿sí? Siempre va a elegir una piedra que tenga la vibración de la sanación, que hay varias, principalmente son de color verde, verde intenso. Por ejemplo, la malaquita es una piedra especial para la sanación y uno la va a programar, ¿para qué? Para que le ayude puntualmente a esa persona en esa dolencia específica, ¿sí? Para sanar el dolor que tiene en las muñecas, ¿tá? Uno lo tiene que hacer de manera específica. O también la puede programar simplemente para llevar sanación, ¿sí? Pero potenciamos su efecto. Hay varias maneras de programarla, pero una de ellas que a mí me gusta mucho, que es la que yo aplico, es simplemente estando bien presente en contacto con la piedra que vamos a programar, la pones entre tus manos, ¿sí? Puedes cerrar tus palmas y ahí siempre dirigir a esa piedra como que lleve el mayor bien a todos, siempre es para todos, para quien la reciba, darle como la propiedad de dirigir ese mayor bien y sanación y amor para todos, para el bien de todos. Y luego uno puede decir, y te programo específicamente para generar sanación en tal persona, en tal dolencia o en tal situación por la que está pasando. Cuando lo decís con palabras, la estamos programando. Después le agradecemos y ya queda pronta para entregar, ¿sí? O para quedarte la voz. Si por ejemplo hoy que iba a hacer este vivo, yo tengo mi piedrita de agua marina, entonces es programarla para poder expresarme con la mayor claridad posible, disfrutar de este momento y tener como la ayuda de esa piedra conmigo, ¿sí? Para poder compartir esto con ustedes, por ejemplo. Darle tu propósito, ¿tá? Que las piedras tienen una alta capacidad de respuesta, o sea, responden a ese propósito que vos les vas a brindar. Es como que sintoniza su vibración con nuestra intención. ¿Cómo se limpian las piedras? Qué lindo, un montón de gente. Ahí está mi padre. Hola, papi. ¿Cómo se limpian las piedras? Bueno, hay varias maneras. Y hoy les voy a contar también algo que me sorprendió, que es que hay algunas piedras que no necesitan limpiarse porque tienen la propiedad de autolimpiarse permanentemente, y hay piedras que tienen la propiedad de limpiar a otras piedras, ¿tá? O sea que vos teniendo una de las que limpia a las demás, no vas a tener la necesidad de siempre estar limpiando las piedras. ¿Por qué es importante limpiarlas? Porque a veces cumplieron su función, ya sanaron a la persona, en eso que le entregamos la piedrita ya sanó, y entonces es momento de limpiarla, ¿sí? De dejarla en su mayor libertad para poder continuar funcionando, ¿sí? Como sacarles ya cualquier carga que hayan absorbido y dejarlas prontas para continuar su función, ¿sí? Su función más natural de ellas mismas. Entonces, hay algunas maneras bien fáciles, bien sencillas para limpiarlas. Una de ellas es ayudarnos con la luna llena, la energía de la luna llena, que se hace mañana 7 de mayo hay luna llena, así que podemos aprovechar. Se dejan las piedras en agua con sal o agua de mar. Sí, en realidad el agua con sal lo que hace es imitar al agua de mar. No hay que poner mucha cantidad de sal. Una vez mi hermano me mandó una foto preparó un agua con sal y era un agua prácticamente blanca por la gran cantidad de sal que tenía. No es la idea es que vos tengas un recipiente, que lo ideal es que sea de vidrio o que sea de cerámica, tratar de que no sean de metal, ¿sí? Le ponemos agua y una cucharada o una cucharadita de sal. Eso ya está perfecto, ya queda el agua salada, ¿sí? Para poder hacer su efecto de limpiar. Dejás tus piedras, que tampoco tienen que estar súper cubiertas. Si no se cubren del todo con el agua, está bien. Pero sí que estén, que vos las puedas rotar y que hayan tocado el agua, ¿sí? Las dejás la noche bajo la luna llena.
no tienen por qué quedar afuera, pueden estar dentro de tu casa, pero si tenés un lugarcito afuera donde les pueda dar directo la fuerza de la luna llena, lo que las hacemos es recargarlas, ¿sí? Aparte de limpiarlas con el agua y sal, las recargamos. Al otro día las quitamos del lugar, se secan suavecito con un repasador, una servilleta, lo que tengas, y ya quedan prontas para acompañarte en donde vos quieras. Hay otras piedras que se pueden limpiar y energizar, con la luz del sol. Se dejan un ratito al sol, pero hay que tener cuidado porque no todas se pueden energizar con el sol, porque algunas cambian de color, se empiezan como a oscurecer con la luz del sol. Entonces algunas piedras sí son buenas para eso, pero otras no. Las más claritas, por ejemplo, no se recomienda que se dejen a energizar con la luz del sol, sino con la luz de la luna. Pero especialmente el agua con sal es ideal. No esperes a la luna llena para limpiarlas. Las puedes limpiar dentro de tu casa con agua y sal un par de horas y ya están prontas. Las energizas con la luz de la luna llena. ¿Qué piedras tienen su propiedad de auto-limpiarse todo el tiempo? O sea que no necesitaríamos de limpiarlas especialmente. El citrino. El citrino es esta. El citrino es una piedra hermosa, ¿sí? Que tiene este color amarillo, que es lo que hablábamos al principio de hoy, que tiene que ver con la abundancia, la riqueza, la creatividad, que se puede dejar en la zona izquierda de la casa. El citrino tiene propiedad de autolimpiarse. También hay otras que no son muy conocidas, como la cianita y la acestulita. Son 2 piedras más. Pero con el citrino estamos bien. Y después, ¿cuáles son las piedras que limpian a las demás? O sea que si las ponemos en una bolsita, ya sea de tela, ¿sí? Puede ser de terciopelo, se recomienda mucho el terciopelo o la seda, porque esa tela las protege de no estar recibiendo vibraciones de afuera. Yo qué sé, si en el ambiente están ocurriendo cosas, esas piedras siempre van a quedar protegidas. Una piedrita de cornalina, que es una piedra roja, bien intensa, es una piedra hermosa. Un cuarzo claro, entremezclados con tus piedritas, ya estás limpiando automáticamente el resto de las piedras. Esa propiedad de limpiar a las demás. Después dije que íbamos a hablar un poco de las formas. La forma de la piedra tiene también efectos distintos, principalmente en nuestro cuerpo. Y después de hablarles de las formas, voy a hablarles de algunos ejemplos de algunas piedras, poquitas nomás, como las más conocidas. Y si tienen alguna pregunta me hacen, y si la sé la respondo, y si no, la busco. Sobre las formas, vieron que hay piedras que tienen distintas formas. Por ejemplo, la que les mostraba hoy del citrino, vieron que termina en forma puntiaguda. Aquellas que terminan así como afiladas en una zona, en forma puntiaguda, lo que hacen es enfocar la energía. Entonces, si yo quiero, en primer lugar, recibir energía o la vibración electromagnética de la piedra, lo que voy a hacer es apuntarla hacia mí, ¿sí? Pero al revés, si yo lo que quiero es liberar, quiero entregar, quiero algo que quiero soltar o quitar hacia afuera, lo que voy a hacer es colocarla con el filo, digamos, con la punta de la piedra hacia afuera. O sea que nos ayuda a enfocar la energía, toda piedra que termina en punta. Las piedras que son redondas, que son bien redonditas, como por ejemplo una bola de cristal, ¿sí? Nos trasladan en el tiempo. Por eso es el sentido de usar la bola de cristal para predecir el futuro. En realidad, lo que hace esa forma cristalina, redonda, se habla que son ventanas que nos llevan al pasado o al futuro, ¿sí? Trasladan la energía en el tiempo. Uno puede como enfocarlo con esa intención, ya sea de desear lo mejor para el futuro o ir sanando un poco el pasado con piedras que sean bien esféricas. Las piedras que son cuadradas, a ver si tengo alguna. No tengo ninguna cuadrada, tengo una parecida. Las piedras que son cuadradas, esto está buenísimo porque lo que hacen es absorber la energía negativa y emitir energía positiva. Tienen ese efecto,
¿sí? Entonces, como que quitar lo negativo y a su vez brindar energía positiva. Las piedras que son cuadradas. Ay, gracias, Nani. Divina voz, siempre. Las piedras que son una pirámide, las que son piramidales, también absorben energía negativa. Por eso es que si uno está como entregando energía negativa, que quiere entregar o que quiere liberarse, y va a elegir una piedra puntual, después hay que limpiar la piedra para poder sacarle esa energía. Por eso la importancia de saber limpiarlas. Las piramidales lo que hacen se usan mucho para desbloquear nuestros centros de energía, que son los chakras. No importa si no sabemos qué son los chakras, después lo podemos ir aprendiendo despacito, pero solo con saber que tenemos centros de energía en el cuerpo que a veces se bloquean o se traban o no circulan tan libremente, podemos ayudarnos de determinadas piedras, y en este caso también la ayuda de piedras con forma piramidal nos va a ayudar mucho al desbloqueo y al correcto funcionamiento de nuestros chakras. No solo la forma, también cuál piedra, dónde la ubicamos, eso también tiene un efecto súper lindo e interesante en el cuerpo. Y con los chakras alineados y los chakras ordenados y en un buen funcionamiento, nuestro prana, nuestra energía vital, funciona libremente dentro nuestro y nos vamos a sentir con mayor vitalidad, con claridad mental, con claridad en lo que queremos hacer. Las piedras que tienen formita así como ovalada se usan mucho en digitopultura para apretar puntos específicos del cuerpo, o se apoyan sobre las palmas de las manos y eso tiene un efecto como un masaje en las manos. Las piedras que tienen formita ovalada. Las piedras amorfas. Las piedras amorfas están de más, ¿tá? Las que tienen forma anada, que no tienen forma, este es un cuarzo rosa. Las piedras amorfas lo que hacen es que la energía fluye mucho más rápido. Entonces el efecto de la emisión de su vibración es muy directo e instantáneo. Y después tenemos un montón de otras formas, no voy a hablar de todas. Tampoco quiero aburrir. Las que son así como más varas se pueden usar mucho para hacer mover la energía en una determinada dirección o con efectos. ¿Se cortó? ¿Ahí se retomó? Se me puso un cartel. Alguien que me haga así con el dedito como para saber si se escucha bien. ¿Se escucha? Bien, gracias, Caro. Volví, se cortó. ¿En qué parte se cortó? ¿Me dicen? Ah, ¿no se cortó? Bien, ya me hicieron así, gracias. Las piedritas que son en forma de varilla se usan mucho para tratamientos curativos, porque también terminan muchas en punta y con eso redirigen la energía, pero a su vez tiene un efecto como muy poderoso en lo que sucede a través de ellas. Pero eso uno tiene que ir afinando sus sentidos e ir conectando con esa piedra y sintiendo qué es lo que está realmente ocurriendo dentro de nosotros. Yo tengo como muchos ejemplos de situaciones con piedras, la verdad, y de experiencias bien lindas con piedras. No solo de piedras que he regalado, sino también de piedras conmigo y también de cómo llega esa piedra a mí. Vuelvo a conectar con mi abuela. Piedras que yo la miro y sé que es esa y mi abuela ya la tenía elegida para mí. O sea, cosas así nos ha pasado, y le pueden preguntar también a mis hermanos, eso que ellos no son así como de este mundo de las piedras, pero sin embargo tienen piedras en sus casas, Marce principalmente, mi hermano del medio, porque realmente conecta con el beneficio de las piedras en él, en su casa y en su claridad mental también. No sé si anda por acá Marce, pero le mando un beso. Repasando para no olvidarme de nada. Y bueno, ¿y cuáles son como las piedras? No sé, hice una listita de algunas piedras que están buenas como tener en cuenta. Igualmente, si ustedes quieren saber de alguna particular, yo tengo un libro acá que me ayuda mucho con el tema de cuál piedra o por qué elijo determinadas piedras. Si quieren hacerme alguna pregunta de eso, al terminar el vivo, con gusto lo busco
y le pasó esa información, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos hoy de la malaquita, que es una piedra bien verde, verde esmeralda, bien verde intenso. Esa piedra lo que tiene es mucho cobre en su interior, además de su estructura. Y lo que nos ayuda es cuando tenemos inflamación a nivel muscular, dolor muscular, hinchazón, porque retenemos muchos líquidos. Tener una piedra malaquita nos ayuda a desinflamar, ¿sí? A aflojar contracturas musculares, ¿sí? Podemos programarla para que potencie en determinadas zonas del cuerpo que estamos sintiendo dolor muscular, y entonces la tenemos cerquita siempre con nosotros. Al terminar el día la podemos limpiar, porque si estuvo absorbiendo, ¿sí? Acuérdense de ponerlas un ratito en agua con sal. La magnetita, que es una piedra bien negra, es como si fueran un montón de imanes pegaditos uno al lado del otro, y es una piedra bien negra. En su estado natural no es lisita, pueden encontrar alguna pulida, pero si no, es bien amorfa y como con esos imanes pegados. Esa piedra es buenísima porque tiene dos polaridades, una polaridad positiva y una polaridad negativa, y entonces si tenemos algún órgano que está medio dormido, medio perezoso, lo que va a hacer es activarlo, y por el contrario, si tenemos órganos que están hiperactivos, lo que van a hacer es regular su intensidad y su energía y va a disminuirlos. Así que la magnetita para eso es ideal. Bueno, hay una que es azul, una piedra azul que se llama la lapis lazuli. Esa es una piedra hermosa que nos ayuda en los dolores de cabeza, principalmente dolores fuertes como migrañas, así como cuando sentimos como mucho agobio en la zona de la cabeza. Esa piedra azul es ideal. Y también la podemos acompañar con otra piedra en función de la causa de ese dolor de cabeza, porque si es por estrés, por ejemplo, nos ayudamos con una amatista. Tengo la amatista. ¿Tá? Y eso lo que hace es ir directamente a la causa del estrés, y el dolor de cabeza y el estrés empieza a disminuir. Pero si es otro motivo, por ejemplo, si esa migraña es por dolores de panza o algún problema digestivo, si nos ayudamos con un agua marina, que es la que ubicamos en la zona del abdomen, y empezamos como a aflojar todo a nivel digestivo, estómago, intestinos, ya estamos también ayudando entre las dos piedras a regularnos a nivel energético. La turmalina negra, esta piedra es genial. ¿Para qué? Para las vibraciones, las ondas de los celulares, de las computadoras. Hay una piedra que si la ponemos entre medio de nosotros y los electrodomésticos, nos ayuda porque absorbe todas las radiaciones electromagnéticas para que no nos lleguen tan directo. La turmalina negra se usa para eso, y también se puede usar puesta, ¿sí? Se puede usar como colgante, y ya estamos protegidos con todas esas ondas electromagnéticas que estamos recibiendo de los aparatos tecnológicos, tele, celular, computadora, etc. Y bueno, y la amatista, que esa la vemos mucho porque es de Uruguay. Me encanta leer a veces en los libros que dicen, y la amatista que procede también se encuentra en Uruguay. Eso está buenísimo. Un comentario ahí al pasar. Tiene que ver o regula todo lo que es nuestro metabolismo y a nivel hormonal. O sea que glándula tiroides, glándulas suprarrenales que están vinculadas con el cortisol, con el estrés, también la amatista nos va a ayudar. Y que nos conecta, una propiedad también linda de la amatista es la conexión entre nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Hace como esa unión y ese equilibrio. Bueno, esa era mi charla sobre las piedras. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que quieran saber que no haya mencionado. Es el momento. Espero, hay unas preguntas, pero no sé a qué se refieren. Y si no, bueno, terminamos por acá. Gracias por el tiempo, gracias por la atención. Se sumaron un montón, qué lindo. Espero que haya sido de utilidad o de interés la charla.
Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. La propuesta del próximo miércoles va a ser bien linda, va a ser compartida con Betiana, que vamos a estar hablando de los aceites esenciales que se usan mucho también con piedras, ¿sí? Cómo potenciarnos con los aromas también. Así que ya queda la invitación hecha para todos. Yo tenía entendido que primero eliminan y después se cargan. No entendí, a ver. Ro, gracias a vos. Yo tenía entendido que primero se eliminan y después se encargan con la luna o el sol. Primero se limpian y después se recargan, ¿sí? Pero ya hacemos los 2 pasos a la misma vez, si las dejamos en agua y sal, bajo la luna llena. Son los 2 pasos al mismo tiempo. Pero también solo se pueden limpiar con agua y sal. No necesariamente necesitamos de la luna llena para limpiarlas. Bueno, me voy a quedar después mirando los mensajitos. Muchísimas gracias. Les mando un beso.